En el centro de la noche, cuando todo parece en calma, a veces se despierta un leve murmullo que no proviene del mundo exterior, sino de nuestro propio pecho. Es una inquietud sutil, como una hoja que cae en medio del silencio. No tiene nombre ni forma, pero se siente, y aunque no grite, logra perturbar la quietud que deseamos conservar. Este susurro es un mensajero antiguo, que llega sin anunciarse y nos enfrenta con lo que aún no hemos querido mirar. Aparece en momentos de soledad o en medio de la rutina, cuando la mente no tiene distracción suficiente para escapar de sí misma. No viene a dañar, sino a mostrar. Su presencia es un espejo que apenas comenzamos a comprender. Aceptar que este susurro existe es el primer paso para fortalecer la mente. No se trata de acallarlo ni de negarlo, sino de observarlo como quien contempla una nube pasar por el cielo. En lugar de temerle, podemos aprender a escucharlo con ternura, entendiendo que incluso la ansiedad es una forma imperfecta de pedir atención al presente. Bajo la superficie de cada emoción hay raíces invisibles que se hunden en la historia personal, las memorias y los hábitos del pensamiento. La mente no se agita por casualidad. Hay un tejido profundo que sostiene su movimiento. Estas raíces son antiguas, a veces heredadas, a veces aprendidas sin querer. El desasosiego crece cuando alimentamos esos hilos con juicios constantes, comparaciones, exigencias. Como una planta que se riega cada día sin darnos cuenta, creamos un jardín interno de expectativas y temores que enredan la tranquilidad. Sin embargo, mirar hacia esas raíces no significa excavar con ansiedad, sino simplemente notar su presencia. Al observar estas causas con conciencia suave, algo empieza a transformarse. No hay necesidad de eliminar nada con fuerza, sino de comprenderlo desde la compasión. Cada raíz reconocida pierde parte de su poder, y así, sin violencia, comenzamos a despejar la tierra donde puede crecer una mente más ligera. La mente, acostumbrada a reaccionar, convierte cada ola en una batalla. Queremos que las cosas sean distintas, que los pensamientos cesen, que la calma llegue por obligación. Y en esa lucha constante contra lo que es, nace una fatiga que va más allá del cuerpo. Es una extenuación del alma. Este impulso de resistir lo inevitable es aprendido. Desde pequeños nos enseñan a conquistar, a controlar, a vencer, pero la mente no es un enemigo y la vida no es una guerra. Cada vez que nos oponemos al momento presente, nos desgastamos. Cada debería es una cuerda que tensa nuestra serenidad. Aprender a no luchar no es rendirse, sino elegir otro modo de estar. Cuando dejamos de empujar el río, descubrimos que también podemos flotar. En ese flotar hay sabiduría, hay fuerza sin rigidez. Y poco a poco, lo que parecía caos se vuelve corriente natural, suave y suficiente. Hay un tipo de ruido que no proviene del entorno, sino del pensamiento que nunca se detiene. Incluso en el silencio físico, la mente puede gritar con listas interminables, juicios repetidos y escenarios inventados. Este ruido es agotador porque no permite simplemente ser, pero existe una puerta hacia otro modo de escuchar. No es forzando el silencio que callamos la mente, sino prestando atención a aquello que siempre ha estado debajo del ruido, la respiración, el latido, la quietud entre pensamientos. Al enfocar nuestra conciencia allí, algo empieza a asentarse. Silenciar no es apagar, es aquietar, como el polvo que se posa lentamente cuando no se lo agita. A medida que cultivamos esa atención gentil, el ruido pierde volumen por sí solo. Y en ese nuevo espacio, la paz no llega desde afuera, emerge desde dentro, como un amanecer que no necesita ser llamado. En cada inhalación hay una oportunidad de regresar. El presente no exige nada, no pide explicaciones, simplemente nos acoge. Cuando llevamos la atención a la respiración, no estamos solo oxigenando el cuerpo, estamos recordando que aquí, en este preciso instante, todo está bien. Respirar consciente es más que una técnica, es una forma de honrar la vida que fluye momento a momento. Al seguir el ritmo de la respiración, descubrimos que no hace falta correr detrás del tiempo. Basta detenerse, sentir el aire entrar y salir, y permitir que esa cadencia nos abrace. En esa práctica simple, casi invisible, se revela un poder profundo. La mente se ancla, el corazón se afloja
y el cuerpo deja de tensarse. La ansiedad no puede habitar plenamente un espacio donde el ahora es suficiente. Así, respirando con dulzura, comenzamos a habitar el mundo con menos peso y más presencia. El miedo se presenta muchas veces disfrazado de preocupación, duda o nerviosismo. No siempre lo reconocemos, pero está ahí, en las esquinas de nuestras decisiones, empujándonos a buscar seguridad donde no la hay. A menudo lo rechazamos o intentamos ignorarlo, como si hacerlo desaparecer fuera sinónimo de fortaleza. Pero la verdadera fortaleza nace cuando decidimos mirarlo de frente, sin juicio ni resistencia. Observar el miedo con ojos amables es un acto de valentía profunda. No se trata de deshacerse de él, sino de permitirle estar sin dejar que nos gobierne. Como un niño asustado, el miedo pide presencia, comprensión y no castigo. Al sostenerlo con ternura, sin alimentarlo con historias ni fantasías, se vuelve más liviano, más humano. No buscamos controlarlo, sino acompañarlo. A veces, al mirar el miedo de esta forma, descubrimos que detrás de su sombra hay un deseo de protegernos, una intención mal dirigida pero comprensible. Comprender eso abre espacio para el perdón interno, para la compasión hacia uno mismo. Y en ese espacio, libre de lucha, la mente se fortalece en quietud y el corazón aprende a descansar. El silencio no siempre es cómodo. Al principio puede parecer vacío, incluso amenazante. Estamos tan acostumbrados al ruido, externo e interno, que la ausencia de sonido nos desconcierta. Pero el silencio verdadero no es ausencia, sino presencia pura. Es un campo fértil donde germina la conciencia, sin interrupciones ni exigencias. Cuando nos permitimos habitar el silencio sin llenarlo, algo empieza a cambiar. La mente se aquieta como un estanque al que nadie lanza piedras. Descubrimos que no necesitamos palabras para estar completos, ni pensamientos para existir. En el silencio se revelan verdades suaves, susurros del alma que solo pueden oírse cuando todo lo demás calla. El silencio se convierte entonces en un compañero fiel, no en un vacío que temer. Nos ofrece espacio para vernos sin filtros, para respirar sin prisa, para reconectar con lo esencial. Y cuanto más lo frecuentamos, más descubrimos que la calma no depende de circunstancias, sino de una decisión interna de detenerse y simplemente ser. Una de las mayores fuentes de sufrimiento es el hábito de aferrarnos a personas, a pensamientos, a expectativas. Queremos retener lo que nos da placer y alejar lo que nos incomoda. Pero en esa tensión constante, la mente se agota. Como una cuerda estirada que acaba por romperse, nos volvemos frágiles en nuestra resistencia. Dejar pasar no es desinterés ni frialdad, sino confianza en la impermanencia. Es comprender que todo llega, cumple su ciclo y se va. Cuando practicamos el arte de soltar, aprendemos a confiar en el flujo natural de la vida. Permitimos que las experiencias nos toquen sin poseerlas, que las emociones nos visiten sin quedarse. Este gesto interior de soltar transforma la ansiedad en aceptación. La mente, al no luchar, encuentra su propio equilibrio. Es como abrir las manos después de mucho tiempo de apretar los puños. Al principio duele, pero después se siente una libertad silenciosa. Y en esa apertura comienza a brotar una paz que ya no depende del control. Mucho de lo que tememos no puede evitarse. El paso del tiempo, la pérdida, la incertidumbre, son partes del tejido de la existencia. Sin embargo, resistimos estas verdades con todas nuestras fuerzas. Intentamos construir certezas, prever desenlaces, sostener lo insostenible, y esa resistencia constante es lo que nos roba la calma. Reposar en lo inevitable es una forma de sabiduría profunda. Significa permitir que lo que debe suceder lo haga, sin añadir sufrimiento al hecho en sí. No es resignación, sino rendición consciente. Una rendición que libera en lugar de aprisionar. Al aceptar lo que no podemos cambiar, nos reconciliamos con la vida tal como es. Desde ese lugar de reposo, la mente deja de girar en círculos. Descubre que hay otra forma de habitar el presente, sin la carga de querer modificarlo todo. El corazón se vuelve más amplio, más tolerante, y la serenidad aparece como un regalo inesperado, fruto de la íntima decisión de no pelear más con la realidad.
Rendirnos suena, a menudo, como perder, pero en el camino interior, rendirse no es caer, sino dejar de forzar. Es el momento en que soltamos la necesidad de tener razón, de controlar, de ser invulnerables. En esa entrega que parece frágil desde fuera, se revela una fuerza serena que no necesita imponerse. Rendirse es descansar en la verdad del momento, sea cual sea. Es decir, esto es lo que hay, y puedo estar con ello. Es una afirmación humilde pero poderosa, porque deja de pedir que el mundo se ajuste a nuestros deseos y empieza a mirar el mundo como es. Desde esa mirada nace una nueva claridad. Quien se rinde de verdad no está huyendo, está eligiendo confiar, y esa confianza transforma todo. La mente, al soltar sus armas, encuentra una paz que antes era imposible, y esa paz, suave pero firme, se convierte en la base de una mente realmente fuerte, imperturbable no porque no sienta, sino porque ya no se resiste. Todo en la vida está en constante transformación. Lo que hoy nos alegra, mañana puede dolernos. Lo que ahora parece estable con el tiempo se disuelve. Sin embargo, insistimos en buscar permanencia en lo efímero, aferrándonos a instantes como si pudieran quedarse para siempre. Esa lucha silenciosa contra el cambio es una de las fuentes más profundas de sufrimiento. Abrazar la impermanencia es recordar que cada cosa tiene su momento y que ningún estado, por más intenso que sea, es eterno. Esta comprensión, lejos de entristecer, puede liberar, porque cuando soltamos la necesidad de fijar las cosas, empezamos a vivir con más gratitud y menos apego. Cada instante se vuelve más precioso porque sabemos que pasará. En la práctica, esto se traduce en una mirada más suave ante las pérdidas y también ante los logros. Ni el dolor es castigo eterno, ni la felicidad una garantía. Todo cambia, todo se mueve, y en ese movimiento hay belleza. Al abrazar la impermanencia, dejamos de resistir la vida y comenzamos por fin a fluir con ella. Un corazón que se aferra sufre por adelantado y también por lo que ya no está. Vive con miedo de perder y con nostalgia de lo que fue. Este apego emocional no se basa en la profundidad del amor, sino en la ilusión de poseer. Amar no es sujetar con fuerza, sino acompañar con presencia, sin necesidad de controlar. Cuando el corazón aprende a soltar, algo en su ritmo se suaviza. Ya no late desde la urgencia, sino desde la confianza. Las relaciones se vuelven más libres, los vínculos más auténticos. Ya no buscamos completarnos en el otro, ni definirnos a través del amor que recibimos. Empezamos a amar desde la abundancia interior. Este desapego no es frialdad, sino calidez madura. Permite sentir con profundidad sin perdernos en el sentimiento. Un corazón libre de aferramiento se vuelve hogar en sí mismo. No necesita cerrar puertas por miedo, ni abrirlas por carencia. Está disponible, presente, fuerte, y desde ahí la ansiedad pierde su dominio. Imagina un lago tranquilo, sin viento, sin piedras lanzadas. En su superficie lisa, todo se refleja con claridad. Así puede ser la mente cuando no está agitada por deseos, temores o juicios. Pero en la vida diaria, ese estado parece distante. Cada pensamiento es como una onda que perturba el reflejo, cada emoción intensa, como una tormenta repentina. Cultivar una mente serena es una práctica diaria de observación y no reactividad. No significa que no haya pensamientos, sino que ya no los seguimos como si fueran órdenes. Aprendemos a mirar las olas sin convertirlas en tsunamis, a dejar que pasen sin necesidad de intervenir. Con el tiempo, la calma deja de ser un esfuerzo y se convierte en estado natural. Ese lago interno no se alcanza con dureza, sino con ternura. Cada vez que elegimos la pausa antes de reaccionar, cada vez que respiramos antes de hablar, estamos limpiando sus aguas. La serenidad no es ausencia de movimiento, sino presencia consciente en medio de él. Y cuando ese espejo se calma, podemos vernos tal como somos. La mente piensa como el corazón late. Es su naturaleza. Sin embargo, confundimos ese movimiento natural con identidad. Yo soy lo que pienso, nos decimos. Y en esa creencia, seguimos pensamientos como quien sigue un tren sin saber su destino. Pero no todo pensamiento merece nuestra atención. Muchos solo repiten viejos ecos. No traen claridad,
Reconocer un pensamiento sin seguirlo es como ver una nube pasar sin querer tocarla. Aparece, lo notamos y lo dejamos ir. No lo alimentamos, no lo discutimos, no lo convertimos en drama. Esta habilidad requiere práctica, pero transforma radicalmente nuestra relación con la mente. Dejamos de ser víctimas del contenido mental y pasamos a ser observadores tranquilos. En esa observación descubrimos espacios de libertad. La mente ya no nos arrastra con cada idea fugaz. Aprendemos a quedarnos en el cuerpo, en la respiración, en el momento, y desde allí, con esa presencia firme, la ansiedad se disuelve poco a poco. Porque lo que la alimenta no es el pensamiento en sí, sino la identificación ciega con él. Entre lo que ocurre y cómo respondemos, hay un espacio. Aunque a veces parece mínimo, ese espacio es todo. En él reside nuestra libertad, nuestra posibilidad de actuar con sabiduría en lugar de reacción. Pero vivimos tan rápido que ese intervalo se pierde. Respondemos desde la prisa, desde la emoción cruda, desde el impulso más inmediato. Aprender a reconocer y habitar ese espacio es un acto sagrado. Es detenerse, respirar y observar antes de decidir. No se trata de reprimir, sino de crear conciencia. En esa pausa, el estímulo se convierte en oportunidad y la respuesta en acto consciente. Se disuelve la cadena del hábito y nace una nueva posibilidad. La mente fuerte no es la que nunca siente, sino la que elige su respuesta con claridad. En ese instante de pausa, nos reencontramos con nuestro centro. No somos arrastrados por el mundo, sino que lo habitamos desde dentro. Y cuanto más cultivamos esa pausa, más profunda se vuelve nuestra libertad interior. El dolor, cuando no es comprendido, se convierte en prisión, nos aprieta desde dentro, condiciona nuestras acciones y envenena incluso los momentos de calma. Nos han enseñado a evitarlo, a anestesiarlo, a correr en dirección opuesta. Pero el dolor no es enemigo. En su núcleo más íntimo puede revelarse como una maestra silenciosa que señala lo que aún no ha sido sanado. Al acercarnos al dolor con ternura, sin prisa ni rechazo, algo comienza a cambiar. En lugar de endurecernos, nos ablandamos. En vez de huir, nos quedamos. Escuchamos su lenguaje sin palabras. Sentimos su peso sin dramatizarlo. Descubrimos que no siempre quiere irse, pero sí ser comprendido. Y en ese encuentro empezamos a soltar capas viejas de resistencia. El dolor, cuando es abrazado con presencia, nos transforma, nos vuelve más humanos, más compasivos, más presentes. Nos recuerda que estamos vivos, que sentimos porque amamos, que las heridas también son puertas, y si dejamos de pelear con él, si aprendemos a caminar junto a él por un tiempo, un día lo veremos partir, dejando atrás una sabiduría que no puede comprarse. El deseo de controlar es una forma disfrazada de miedo. Queremos prever el futuro, asegurar el resultado, evitar el error. Pero la vida, en su esencia, no es previsible. Cuanto más apretamos las riendas, más tensa se vuelve la mente. El control no trae paz, trae vigilancia constante. Y en ese esfuerzo por manejarlo todo, nos agotamos profundamente. Soltar el control no es rendirse al caos, sino confiar en el flujo. Es comprender que no necesitamos dominar cada paso para caminar con firmeza. Cuando soltamos, algo más grande puede tomar el timón. La intuición, la presencia, la sabiduría del momento. No se trata de dejar todo al azar, sino de actuar desde la calma, no desde la compulsión. Este acto requiere coraje, porque el ego teme perder su falsa seguridad. Pero con cada renuncia a lo incontrolable, ganamos espacio interior. La mente se abre, el cuerpo respira, el corazón descansa. Y en esa entrega, descubrimos que lo verdaderamente importante no necesita ser forzado. Simplemente ocurre cuando estamos listos para permitirlo. Dentro de cada uno de nosotros existen lugares que no han sido tocados por el ruido del mundo. Son espacios sagrados, silenciosos, profundamente nuestros. No se accede a ellos con lógica ni con velocidad. Se revelan cuando nos detenemos, cuando miramos hacia adentro con honestidad y ternura. Allí, la paz no es algo que se alcanza, sino algo que se recuerda. En esos espacios no hay urgencia ni juicio. Todo es aceptado tal como es. La luz, la sombra, la herida, la risa.
Es como volver al hogar después de mucho tiempo perdido. La mente se aligera, el cuerpo se suaviza y la respiración se vuelve más profunda. Ya no necesitamos justificarnos ni probar nuestro valor. Simplemente somos, y eso basta. Cultivar el acceso a estos espacios es una práctica diaria. No requiere mucho tiempo, pero sí sinceridad. Basta cerrar los ojos, llevar la atención al corazón y quedarnos ahí un momento más. Con el tiempo estos refugios internos se hacen más accesibles y en medio del caos externo sabemos que siempre hay un lugar al que podemos volver. El vacío, para muchos, es aterrador. Representa lo desconocido, lo incierto, la ausencia de garantías, pero en el camino interior, el vacío no es una amenaza, es un umbral, es ese espacio fértil donde las estructuras mentales se disuelven y nace algo nuevo. Quien se atreve a quedarse en él sin llenarlo de inmediato, descubre una forma más profunda de confianza. Esa confianza no viene de tener certezas, sino de dejar de necesitarlas. Es la fe silenciosa de saber que, aunque no sepamos el camino, podemos dar el siguiente paso. En el vacío no hay muros, pero tampoco hay amarras. Y eso, aunque al principio inquieta, acaba liberando, porque al soltar los apoyos externos, nos encontramos con nuestra fuerza interna. Vivir con esta confianza es vivir con ligereza. No se trata de ingenuidad, sino de sabiduría viva. Aceptamos que no todo se puede saber, y aún así seguimos adelante. La mente se abre al misterio, el corazón se expande y el cuerpo se relaja. Ya no buscamos certezas desesperadas. Nos basta con la quietud de estar presentes en lo que es. La mente moderna juzga sin descanso, clasifica, compara, etiqueta, y con cada juicio nos alejamos un poco más de la paz. No solo juzgamos al mundo, sino también a nosotros mismos. Esa mirada crítica se convierte en ruido constante, una presión interna que nunca nos deja en paz. Y junto con el juicio viene la urgencia, la necesidad de cambiar, de corregir, de llegar a otro lugar. Pero hay otra forma de estar, una forma donde simplemente observamos, sin intervenir, donde sentimos sin interpretar, respiramos sin apurarnos, existimos sin necesidad de justificar nada. En ese espacio sin juicio y sin urgencia, todo se suaviza. Las emociones tienen permiso para estar, el cuerpo puede descansar, la mente puede dejar de correr. Cultivar este estado es una práctica de compasión radical, es permitirnos ser tal como somos, aquí y ahora. No se trata de pasividad, sino de presencia. Desde esa presencia, las acciones surgen con más claridad, sin reactividad. Y en ese ritmo más lento, más humano, descubrimos que la calma no es un destino, es el modo en que caminamos. La mente busca certezas como si fueran abrigo en medio de una tormenta. Quiere saber, anticipar, asegurar. Pero la vida no ofrece garantías, y cuanto más insistimos en obtenerlas, más ansiosos nos volvemos. Esta necesidad de saber es una jaula dorada. Parece protegernos, pero en realidad nos impide volar. La incertidumbre, aunque incómoda, es el terreno natural del presente. Vivir sin necesidad de certeza no significa vivir en caos, sino aprender a confiar en cada momento tal como se presenta. Es una práctica de rendición ante lo que no podemos controlar, de apertura a lo desconocido. A medida que soltamos la obsesión por prever, algo dentro de nosotros se alivia. Descubrimos que podemos caminar incluso cuando no vemos el camino completo. Esta forma de vivir no elimina el miedo, pero lo vuelve manejable. Nos volvemos más flexibles, más adaptables, menos rígidos. La mente ya no se aferra a respuestas fijas y el corazón se expande hacia lo posible. En esa apertura hay una fuerza tranquila, una sabiduría silenciosa que florece solo cuando dejamos de exigir certezas para poder respirar. Mucho del cansancio que sentimos no proviene de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Vivimos tensos, como si estuviéramos siempre defendiendo algo, siempre sosteniendo un peso invisible. Esta tensión interna se convierte en hábito. Apretamos los dientes, contenemos el aliento, anticipamos el daño. Y así, día tras día, la libertad se convierte en esfuerzo. Ser sin tensión es redescubrir la suavidad del existir.
Es permitirnos habitar el cuerpo con gentileza, la mente con compasión, el momento con confianza. No necesitamos demostrar nada, ni protegernos de todo. Podemos relajarnos en el ser mismo, en el simple hecho de estar vivos. Esa relajación no es abandono, es el estado natural cuando dejamos de pelear. La verdadera libertad comienza en lo sutil, en cómo respiramos, cómo caminamos, cómo tratamos nuestro propio corazón. Cuando soltamos la tensión, el mundo interior se ensancha. Hay más espacio para la alegría, más quietud en los gestos, más verdad en las palabras. Y en ese estado, la ansiedad pierde fuerza, porque ya no tiene de qué alimentarse. La mente resiste todo lo que no entiende, todo lo que no puede controlar. Se encierra en ideas rígidas, crea barreras, interpreta el cambio como amenaza. Pero resistir es como nadar contra una corriente invisible. Nos agota, nos endurece, nos separa del fluir natural de la vida. Y sin darnos cuenta convertimos la experiencia en lucha constante. Cuando la mente deja de resistir, no se debilita, se libera, deja de necesitar respuestas inmediatas, deja de construir muros, aprende a respirar en medio de la incertidumbre, a descansar en lo que es. Este acto de soltar no es pasividad, sino madurez. Significa confiar más en la conciencia que en el control, más en la atención que en la previsión. La resistencia mental crea fricción interior, pero cuando fluimos el movimiento se vuelve danza, todo se vuelve más ligero, incluso lo difícil. Podemos mirar el dolor sin miedo, podemos escuchar sin defendernos, y así, sin hacer ruido, la mente se vuelve aliada del corazón y no su carcelera. Es entonces cuando aparece la verdadera calma. La serenidad que depende de circunstancias externas es frágil. Basta una palabra, un cambio, una pérdida para que desaparezca. Pero hay una serenidad más profunda que no se construye desde fuera, sino que brota desde dentro. No es resultado de control, sino de comprensión. No viene de tener, sino de saber estar con lo que hay. Esta serenidad se cultiva en el silencio, en la observación sin juicio, en la práctica de volver una y otra vez al presente. Se fortalece cuando elegimos no reaccionar, cuando optamos por la escucha en lugar de la defensa, por la presencia en lugar de la prisa. Es una llama suave pero constante, que no se apaga con el viento de lo externo. Quien encuentra esta serenidad no deja de sentir, pero ya no se pierde en lo que siente. Habita cada emoción con respeto, cada pensamiento con distancia, cada momento con entrega, y esa actitud interna, tranquila y firme, se convierte en refugio. No importa qué ocurra fuera, la paz verdadera ya no necesita permiso para permanecer. El silencio no es solo ausencia de ruido, es una presencia que lo contiene todo. Es un campo invisible donde brotan las intuiciones más profundas, las verdades más suaves. Aprender a caminar dentro de él es una forma de sabiduría. No necesitamos llenarlo, explicarlo, romperlo, solo hay que escucharlo, como quien escucha el alma del mundo. Caminar con firmeza dentro del silencio es confiar en lo invisible, es sostener la atención en lo que no se dice, sentir el eco de lo que permanece. No es huir del mundo, sino regresar a su esencia. En ese andar silencioso, los pasos se vuelven más conscientes, la respiración más lenta, el pensamiento más claro. Cada gesto se impregna de presencia. La mente, al habitar este silencio, encuentra su verdadero hogar. Ya no necesita ser protagonista, ni resolver todo. Aprende a estar en calma sin motivo, a descansar en la plenitud de la hora, y desde ahí surge una fuerza que no grita, pero sostiene, una firmeza serena que no necesita palabras para ser comprendida. Así simplemente se camina.